Bien, entonces habíamos empezado el estudio de los transistores de efecto de campo, conocidos como MOSFETs. Básicamente dijimos que existen dos dispositivos que son denominados de enriquecimiento y de empobrecimiento. Dentro del grupo de los MOSFET denominados de enriquecimiento tenemos el canal N y canal P. Las estructuras son representadas de manera bastante simple a través de estos diagramas, aunque también existen otras variantes de los MOSFET que posiblemente han escuchado, los tipo B, tipo T, etcétera. Algunas estructuras que en función de cómo se distribuyen internamente los semiconductores adoptan nombres en particular. En el caso de el MOSFET de enriquecimiento canal N, les recuerdo que entre los terminales de drenaje y fuente no existe un canal formado previamente para que pueda darse la conducción. Necesitamos que exista en esta parte una distribución de portadores de carga negativos que completen la unión entre los semiconductores tipo N que tenemos entre los terminales de drenaje y fuente. Una vez que este canal se ha formado, al aplicar un voltaje drenaje fuente, por aquí va a circular una corriente. Entonces, para este tipo de dispositivo, la corriente va a venir de esta manera. Para ello, desde luego, necesitamos que en la compuerta se aplique un voltaje más positivo respecto al terminal de fuente. Entonces, un polo positivo aplicado en la compuerta efectivamente hace que los electrones que tenemos en el sustrato, que van a ser portadores minoritarios, vayan a ubicarse en esta zona debajo de la capa de dióxido de silicio. Entonces, de esa forma se genera artificialmente un canal por el cual puede darse ya la circulación de corriente. El símbolo para este elemento es, como vemos aquí, las líneas entrecortadas le indican que no existe el canal físicamente formado debajo de la capa de óxido de silicio. Para el canal N, la circulación de corriente va desde drenaje a fuente. Terminal de compuerta no permite el paso de corriente. Como ustedes ven aquí arriba, esa capa de óxido de silicio impide el flujo de portadores a través de la compuerta, ni entrando y tampoco saliendo. En el caso del tipo P, lo único que cambia es la distribución de semiconductores. En este caso, al tener acá un sustrato tipo N, necesitaremos de un potencial negativo que se aplique aquí en la compuerta para que la circulación de corriente se pueda dar en función de que con esa polaridad negativa en la compuerta, con respecto al terminal de fuente, aquí se acumularían cargas positivas debajo de la capa de óxido. Entonces, al tener aquí cargas positivas, el canal estaría completo uniendo drenaje y fuente. Lógicamente que acá la corriente estaría circulando de esta manera, desde la fuente hacia el drenaje, como vemos en el símbolo de aquí. Lo único que cambia es el sentido de la flechita para que usted identifique si se trata de un canal tipo P o un canal tipo N. Entonces aquí está justamente para el MOSFET canal N el potencial más positivo aplicado a la compuerta con respecto a la fuente y los portadores que se acumulan debajo de la capa de óxido para generar artificialmente este canal y que la circulación se dé. Para los MOSFET de empobrecimiento, en cambio, físicamente ya tenemos construido
el canal que está uniendo los terminales de drenaje con fuente, tanto en el canal N como en el tipo P. Esos canales ya vienen de construcción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir aquí? Por ejemplo, para el caso del MOSFET canal N, si es que se aplica un potencial positivo aquí en el terminal de compuerta con respecto a la fuente, lo que va a hacer ese potencial positivo es atraer más portadores negativos desde el sustrato hacia la parte de arriba. Esto lo que hace es aumentar el ancho del canal disponible para la circulación de corriente. En ese caso, la capacidad de corriente aumentaría del drenaje hacia la fuente. Entonces, con potenciales positivos allí en la compuerta, la corriente que puede manejar este elemento es mayor, porque el canal artificialmente se ha incrementado. ¿Y qué pasaría si es que, en cambio, allí se pone un potencial negativo? Ponemos un potencial negativo en compuerta respecto al terminal de fuente. Evidentemente, este potencial negativo va a repeler las cargas negativas que tiene este canal en la parte intermedia, haciendo que esas cargas se desplacen hacia el interior del sustrato. La conclusión es que ahora tendríamos un canal, entre comillas, más angosto para la circulación de cargas. El efecto, la corriente disminuye. De igual forma, en este MOSFET de empobrecimiento canal N, la corriente va desde el drenaje hasta la fuente. En el canal P sucede algo similar. La corriente irá desde la fuente hacia el drenaje. Lo mismo aquí, para que este canal se haga más grande, más ancho, necesitaríamos que se acumulen más portadores de carga. Es decir, aquí debemos poner potenciales negativos con respecto a la fuente. Un potencial negativo en la compuerta lo que hace es atraer cargas positivas desde el interior del sustrato hacia esta parte, haciendo que el canal se incremente. Entonces, la corriente que circulará allí va a ser mayor. Y si ponemos un potencial positivo aquí con respecto al terminal de fuente, ese potencial positivo simplemente lo que hace es expulsar las cargas positivas que tenemos en este canal físicamente formado hacia el interior del sustrato, dejando un canal más angosto, entre comillas, para el paso de corriente. Menos portadores disponibles, menos movilidad, menos corriente. Entonces, de esa forma, estos elementos controlan el paso de corriente a través de una diferencia de potencial. Tengan en cuenta que aquí, a diferencia de los transistores bipolares, no existe la recombinación de cargas. No hay huecos que se recombinan con electrones. Aquí las cargas que se desplazan son de un solo tipo, sin generar recombinación. Eso significa que estos elementos van a ser menos ruidosos que los transistores bipolares. Bueno, aquí está la aplicación de fuentes entre drenaje y fuente y entre compuerta fuente para un MOSFET de empobrecimiento canal N, y la manera como mediante este voltaje con puerta fuente se puede controlar, entre comillas, el ancho del canal. Las condiciones para trabajar en la región lineal, ya revisamos también. El voltaje con puerta fuente tiene que ser mayor al voltaje umbral
Este voltaje VTR es el voltaje a partir del cual ya se va a producir la circulación de portadores de carga. Y el VDS debe estar entre 0 y el voltaje de saturación. Entonces, cuando esto pasa, con estas condiciones de aquí, que usted debe estar chequeando, la corriente podría ser calculada con esta formulita. La corriente que está circulando, ojo, en la región lineal. Entonces, para saber que está en la región lineal, usted fundamentalmente debe verificar que el voltaje con puerta fuente sea mayor al voltaje umbral y que el voltaje de drenaje fuente esté entre 0 y el voltaje de saturación. ¿Cómo calcula el voltaje de saturación? Aproximadamente voltaje con puerta fuente menos el voltaje umbral. Una vez que verifique esto, la corriente de drenaje podría encontrar con esta formulita de aquí. Este valor de K es un dato del manual o se lo puede obtener a través de los datos técnicos del fabricante. En la zona de saturación, en cambio, debe verificarse que el voltaje con puerta fuente sea mayor que el voltaje umbral, lo mismo que acá arriba. Y que el voltaje de drenaje fuente, ahí está la diferencia, sea mayor que el voltaje de saturación. Verificado estos valores, la corriente que va a estar circulando por el MOSFET se calcularía de esta forma. Corriente de drenaje es igual a K por VGS menos voltaje umbral elevado al cuadrado. Entonces, como ve, usted debe tener siempre precaución de verificar en qué región está trabajando su dispositivo para utilizar la fórmula adecuada. Entonces, no se olvide, estas dos condiciones para la región lineal y estas otras dos para la región de saturación. En la zona de corte, evidentemente la corriente es igual a 0 en cualquier caso. Representamos con un circuito abierto entre drenaje y fuente. El terminal de compuerta tampoco va conectado a ninguna parte. Eso representa un circuito abierto, de hecho, porque, como sabemos, por la compuerta ni entra ni sale corriente. La zona de ruptura, esto se da cuando el voltaje de drenaje fuente aumenta demasiado. La curva característica corriente de drenaje en función del voltaje con puerta fuente para un MOSFET de enriquecimiento canal N va de esta forma, aproximadamente de tipo exponencial, y la corriente se presenta luego de que hemos superado el voltaje umbral, el VTR. Si el voltaje que usted aplica entre compuerta y fuente es menor a este valor de aquí, simplemente la corriente es 0. Asimismo, este valor de K, viendo las unidades que aparecen acá, los componentes en esta fórmula, tienen magnitudes que se dan en miliamperios sobre voltaje al cuadrado. En esta parte podemos observar curvas características muy parecidas a las del JFET. En esta primera parte tenemos la región de resistencia, en donde prácticamente la corriente aumenta proporcionalmente al voltaje de drenaje fuente que se esté aplicando. Luego empezamos de una zona que es un codo antes de llegar a la zona de saturación. En la zona de saturación, aunque usted suba el voltaje de drenaje fuente, la corriente prácticamente se mantiene constante. En la realidad, estas características de aquí no son tan horizontales que digamos. Siempre va a haber una pequeña pendiente en estas características. Lo importante es que usted se da cuenta que para el MOSFET de enriquecimiento, canal N, mientras aumenta el voltaje con puerta fuente, está viendo aquí, la corriente que pasa a través del dispositivo también aumenta. Entonces, usted debe fijarse
en esta parte de acá. Mientras mayor sea el voltaje con puerta fuente, la corriente de drenaje también aumenta. Esto para un MOSFET de enriquecimiento canal N. Si es que el voltaje con puerta fuente es menor o igual al voltaje umbral, simplemente la corriente tiende a hacerse cero. En la práctica diríamos, estamos en la región de corte con una corriente de 0 miliamperios. Finalmente, para estos elementos, la potencia que disipan se calcula a través del producto corriente de drenaje por voltaje drenaje fuente. Tiene que fijarse, así como en los transistores bipolares, que esa potencia sea menor que la máxima posible para que el dispositivo no se vaya a quemar. Respecto al punto de operación, ustedes ya saben graficar las rectas de carga estática y dinámica. Lo mismo que se hacía con los transistores bipolares, pasa con los MOSFET en cuanto a la generación de estas gráficas. Entonces aquí tenemos un punto guía que sería VDD sobre RD. Evidentemente esto le indica que no tenemos resistencia en el terminal de fuente. Y el otro extremo sería voltaje drenaje fuente es igual al voltaje de la batería. Trazamos la recta y el punto de operación depende del voltaje con puerta fuente con que esté trabajando nuestro elemento. Entonces la intersección de la curva correspondiente con esta recta me daría el punto de funcionamiento estático, el punto de operación Q. Bueno, aquí están las características de transferencia para los MOSFET de enriquecimiento, que también se les identifica en algunos textos como E-MOSFET, un MOSFET de enriquecimiento. Si es que se trata de un canal N, la característica va de esta forma. La señal con puerta fuente, este voltaje tiene que ser mayor al voltaje con puerta fuente umbral para que se genere la corriente. En el MOSFET, en el E-MOSFET, canal P, se invierte. El voltaje con puerta fuente que se necesita es negativo y tiene que ser más pequeño que este voltaje umbral para que se produzca el flujo de corriente. Bien, para los MOSFET de empobrecimiento o de deflexión, que también se les identifica como D-MOSFET, si se trata de uno canal N, mire usted aquí, el voltaje con puerta fuente es negativo y este sería el voltaje de apagado o de disparo, depende de cómo le vea. Si es que va bajando por esta curva, diríamos que este es el voltaje de apagado. Pero si venimos desde la izquierda, podríamos decir que este es el voltaje de disparo, ¿sí? En todo caso, se le representa como el voltaje de corte en algunos textos, en otros como el voltaje de apagado VP. Sin embargo, para este MOSFET D, es decir, MOSFET de empobrecimiento, la característica de corriente inicia a subir a partir de voltajes mayores a este voltaje de disparo. Eso para un canal N. Note usted que en estos MOSFET de agotamiento, cuando el voltaje con puerta fuente es cero, la corriente de drenaje es IDSS. Lo mismo que en el JFET canal N, igualito. Hasta la fórmula que ustedes tienen aquí es prácticamente la misma, ¿sí? La misma que en el JFET. La diferencia es que este elemento puede funcionar con voltajes con puerta fuente positivos. Es decir, podemos tener corrientes más grandes
a IDSS. Esta gráfica entonces para un MOSFET de agotamiento canal N. Y esta otra de aquí sería para un MOSFET de agotamiento canal P. Simplemente se invierte. La dirección de corriente cambia. Aquí realmente deberíamos estar con esta corriente negativa, aquí un signo menos. Ya saben ustedes que si en esta gráfica de aquí la corriente está pasando de drenaje a fuente, en esta otra es al revés. Estaría pasando de fuente a drenaje. Y los voltajes con puerta fuente con los cuales se genera la corriente tienen que ser más pequeños que este voltaje con puerta fuente de corte. Entonces, para un canal P, asimismo tenemos a VGS0, que circula la corriente de saturación, y DSS. Podemos trabajar aquí con voltajes con puerta fuente negativos, aumentando con ello la corriente por el dispositivo. Entonces, a diferencia de los JFETs, estos elementos sí pueden superar la corriente IDSS. Simplemente en el caso tipo N, hay que darles voltajes con puerta fuente positivos, y en el de MOSFET canal P, para aumentar la corriente más allá de IDSS, se tiene que dar voltajes con puerta fuente negativos. Entonces, estas grafiquitas de aquí es bueno que usted sepa manejar, porque esto le orienta en la resolución de ejercicios, le ubica para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Bueno, esta fórmula para la corriente, ya vimos en el JFET, es exactamente la misma que se utiliza con los de MOSFET o MOSFET de agotamiento. Bien, entonces, resumiendo, en el caso de los MOSFET de enriquecimiento, tenemos los tres terminales del símbolo correspondiente para un canal N, el símbolo para un canal P. Estos dispositivos operan solamente en el modo de enriquecimiento, es decir, se genera un canal artificialmente debajo de la capa de óxido de silicio cuando se aplica un voltaje con puerta fuente adecuado, dependiendo del tipo de elemento que se trate. El voltaje con puerta fuente, asimismo, debe ser mayor al voltaje umbral para que se genere la circulación de corriente. En el canal N, este voltaje con puerta fuente es positivo. En el canal P, el voltaje con puerta fuente es negativo. La corriente de drenaje se controla mediante el voltaje con puerta fuente que se aplique. El valor del voltaje con puerta fuente al cual ID se inicia es el voltaje conocido como umbral, VGS umbral. La característica de transferencia para estos elementos es ID es igual a K por VGS menos voltaje umbral al cuadrado. K en la fórmula se calcula sustituyendo aquí la corriente de encendido para un voltaje con puerta fuente en particular. Desde luego que deberemos conocer estos datos a través de las características técnicas del fabricante. Para el MOSFET de agotamiento, la diferencia en el símbolo radica básicamente en esta línea vertical. En los de enriquecimiento, esta es una línea punteada, mientras que aquí esta línea es continua. Canal N, la flechita hacia adentro del dispositivo, canal P saliendo del dispositivo. Estos MOSFET de agotamiento pueden ser operados en los modos de empobrecimiento y también de enriquecimiento. Esto es porque ya tienen físicamente el canal construido internamente, y ese canal puede ser ensanchado o volverse más angosto. Esto dependiendo del voltaje con puerta fuente que se aplique.
En estos elementos, cuando el voltaje con puerta fuente es igual a 0, la corriente que circula es la corriente de saturación. Para trabajar en el modo de empobrecimiento, en el canal N VGS tiene que ser negativo, en el canal P VGS positivo. En el modo de enriquecimiento, en el canal N VGS positivo, en el canal P VGS negativo. La corriente de drenaje se controla a través del VGS. El valor de VGS al cual ID se vuelve 0 es el voltaje de corte o voltaje de apagado. IDSS es la corriente de drenaje cuando VG es igual a 0. Y la formulita para calcular la corriente. IDSS por 1 menos VGS sobre el voltaje de corte o apagado, todo esto al cuadrado. Entonces, de esa manera tenemos todas las herramientas que nos permiten resolver ejercicios en donde aparezcan estos elementos conocidos como MOSFETs. Bueno, dentro de las aplicaciones tenemos esta primera que se conoce como amplificador inversor de tensión. Veamos aquí que este elemento es un MOSFET de enriquecimiento canal N. La corriente va a estar circulando de drenaje a fuente. Y para que este elemento entre en conducción, se necesita un voltaje con puerta fuente positivo. Entonces, justamente aquí, el voltaje de entrada está representado por este valor, V sub M. ¿Por qué se le dice que es un inversor de tensión? Ustedes saben, las compuertas lógicas, creo que en digitales aprenden esas cosas. Hay las compuertas inversoras. Esta justamente sería una aplicación de este elemento. ¿Qué pasa cuando el voltaje que aplicamos en compuerta es un 1 lógico, es un nivel alto? Si este voltaje es más grande que el voltaje umbral, entonces este elemento va a conducir. Y cuando este elemento conduzca, podemos dimensionar tanto RD como VDD para que aquí en este punto nos dé un voltaje de salida que corresponda a un nivel 0 lógico. Es decir, el voltaje entre drenaje y fuente sea muy chiquito, ¿sí? En ese caso, diríamos, está entrando un 1 lógico aquí y la salida es un 0 lógico. Entonces, es una aplicación de un inversor de voltaje. Bueno, las formulitas que podemos aplicar dependiendo de la zona en donde esté trabajando, ustedes ya saben, las ecuaciones son las mismas prácticamente que hemos manejado para el cálculo de polarización. Entonces, ya sabemos, en la zona de saturación, el voltaje de drenaje fuente tiene que ser mayor que VGS menos voltaje umbral. El VGS tiene que ser mayor que el voltaje umbral para que circule corriente. Y este valor de ID calcularían a través de esta expresión. Para la malla que va desde el VDD hasta tierra, ustedes tienen ya los conocimientos suficientes. Este voltaje VDD es ID por RD más voltaje de drenaje fuente. El voltaje de salida que obtenemos será el que aparece entre drenaje y fuente justamente. Bien, este es otro ejemplo de lo que se conoce como un seguidor de voltaje. Seguidor de tensión o seguidor de voltaje es un circuito que entrega como salida el mismo voltaje que está ingresando. Ahora, ¿para qué me interesan estos seguidores de voltaje? Existe fundamentalmente una razón. Imagínese que usted tiene un voltaje que quiere amplificar, por ejemplo. Pero resulta
que ese voltaje que quiere amplificar proviene de una fuente cuya impedancia de salida resulta que es muy grande, digamos así. Eso indicaría que sobre esa resistencia de salida, al circular corriente, se estaría perdiendo señal, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es aplicar esa fuente, en este caso el B sub B. Bueno, vamos a decir que aquí este B sub B tiene una resistencia de salida. Acuérdense de lo que vimos la clase pasada. Digamos que esta resistencia de salida es un problema porque su valor es grande. Entonces, yo quiero hacer un acople. Ese acoplamiento de impedancias tiende a evitar la caída de voltaje en este elemento. ¿Cómo conseguimos eso? Conectando a un circuito que tenga una alta impedancia de entrada, ¿sí? Entonces, si es que hablamos de un transistor en configuración emisor común, por ejemplo, siendo que esa impedancia de entrada es relativamente alta, puede que no sea lo suficientemente alta como se necesita. Entonces, hacemos simplemente esto. Inyectamos la señal proveniente de nuestro circuito B sub B a esta compuerta que ya sabemos se caracteriza porque la corriente que entra o sale de la compuerta no existe, ¿sí? Eso representa un circuito con una impedancia de entrada prácticamente infinita. Al hacer esto, esta resistencia de salida de nuestra fuente ya no tiene ningún efecto. Y lo que obtenemos aquí en fuente como salida sería exactamente lo mismo que está entrando acá como B sub B. Es decir, aquí aplico un voltaje de entrada X, ese mismo voltaje sale por aquí. Lo que hemos ganado es evitar las pérdidas de voltaje en esta resistencia de salida de nuestra fuente. Ahora, claro que aquí, al tener un BS como salida, si bien es cierto que estamos evitando la caída de voltaje en esta resistencia que está en serie con nuestra fuente de alimentación, también aquí habría que analizar cuál es la resistencia de salida que vemos desde ese punto hacia la izquierda. Aquí vamos a tener una resistencia de salida. ¿Qué es lo que dijimos? Que esa resistencia de salida tiene que ser la más pequeña posible. Pero como usted se da cuenta, eso no es un problema, porque lo puedo controlar a través de esta resistencia RS. Entonces, tenemos un seguidor de voltaje que permite garantizar altas impedancias de entrada y bajas impedancias de salida. Bueno, las fórmulas que ven aquí son prácticamente las mismas que ya se han utilizado. No hay nada nuevo en estas expresiones de aquí. Este es otro ejemplo de un seguidor de corriente. Normalmente puede ser necesario que usted requiera sobre esta resistencia de drenaje una corriente constante. Entonces, ¿cómo consigue por aquí una corriente constante? Haciendo simplemente esta conexión. Pone un MOSFET de enriquecimiento, canal N, y aquí abajo diseña su fuente de corriente. A ver, entonces vamos a ver si es que el señor Macas, señorita Macas, ¿ha calculado usted alguna vez una fuente de corriente? Sí, Si sabe lo que es una fuente de corriente. sí. Buenazo. A ver, señor,
Ceballos Jaime, ¿qué dice usted? ¿Sabe cómo se calcula una fuente de corriente? No recuerdo. Recuerdo que hemos visto que ya nos dan los datos. Sé lo que es una fuente de corriente. Pero calcularla, así como calcularla. Bueno, entonces vamos a hacer rapidito ese asunto, ¿no? Voy a suponer simplemente que necesitamos una fuente de corriente, digamos de una corriente I igual a 5 miliamperios. Necesitamos una fuente de corriente de 5 miliamperios. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Cogemos por aquí, dibujamos rapidito. Un ciclo que puede ser realizado en base a un transistor NPN o PNP, como usted prefiera. En cualquier caso, no hay ningún problema. Bien, entonces, pongamos aquí, usamos un NPN. Bien, entonces para esto vamos a poner aquí arriba un voltaje, digamos, de 10, 12 voltios, cualquier cosa. 12 voltios. Aquí vamos a asignar un voltaje en la base y de paso este punto le conectamos a tierra. Ya, esto va a tierra. Entonces quiero tener, por ejemplo, aquí en la base 6 voltios, por ejemplo. Y queremos la fuente de corriente de 5 miliamperios. Entonces por aquí, en este colector, queremos que bajen los 5 miliamperios. Por allí va a estar bajando 5 miliamperios. Entonces ya está hecho el diseño. No ha habido ningún problema. Facilito. Aquí tengo 6 voltios. De base de emisor cae 0,7. Eso quiere decir que aquí en el emisor vamos a tener 5.3 voltios. ¿Sí? 5.3 voltios. ¿Qué corriente va a estar pasando por esta resistencia? La misma de arriba, ¿no es cierto? 5 miliamperios. 5 miliamperios. Ya está. Por lo tanto, la resistencia del emisor que debo poner allí será 5.3 voltios dividido para la corriente que está bajando, 5 miliamperios. Bueno, de aquí sale, digamos que esto es 1 punto algo de K. 1, algo de kilo ohms. Está listo. Entonces, cuando usted conecte el colector de este transistor aquí abajo, conecta este punto allí, justamente allí. ¿Qué corriente jalará hacia abajo el transistor? 5 miliamperios. Por lo tanto, esos 5 miliamperios serán los que también bajen a través de este MOSFET. Entonces, este circuito chiquito que está aquí, con transistor bipolar y 3 resistencias,
viene a ser esto de acá, su fuente de corriente, ¿sí? Entonces, esto que está aquí dibujado con una flechita que dice es una fuente de corriente constante, es el circuito de aquí simplemente. El terminal de colector, usted le une con el terminal de fuente de este MOSFET y por allí van a estar bajando los 5 miliamperios. Entonces hemos diseñado una fuente de corriente de 5 miliamperios. Ahora faltan las dos resistencias de aquí, las dos resistencias de base. Como en el punto medio debo tener 6 voltios, usted puede poner aquí arriba, por ejemplo, una resistencia de 12K y aquí abajo otra de 12K. Suficiente con eso. Puede poner aquí una de 1K y abajo otra de 1K. O si quiere hacer un proceso más estudiado, divida los 5 miliamperios para el beta del transistor y tendría la corriente de base. ¿Sí? Como aquí hay 6 voltios, esta corriente de base ya conoce usted. Asuma esta resistencia, por ejemplo, ponga aquí, qué sé yo, 22K. Con esa resistencia asumida, ya podría encontrar esta corriente que está bajando por allí. A esta corriente le resta la corriente de base y encontraría la que baja por esta otra resistencia. Con esa corriente y los 6 voltios encontraría el valor de esta resistencia de base 2. Entonces, esa sería la aplicación como una fuente de corriente constante. Obligaríamos a que pase de drenaje a fuente la corriente de 5 miliamperios definida por este símbolo aquí abajo. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Bien, las principales aplicaciones, además de las que acabamos de ver, es como switch, como interruptor analógico o digital. Etapas de entrada de amplificadores diferenciales. Esto estudiaremos luego. Amplificadores especiales y también como resistencias controladas por tensión. Bueno, aquí algún resumen de las características de estos elementos. Y con esto terminamos el estudio de los MOSFET. Vamos a ver a continuación algunos ejercicios de aplicación para que vayamos un poquito mejorando los conceptos respecto a cómo trabajan estos dispositivos. Entonces veamos, en este primer caso dice, las hojas de datos para un MOSFET de enriquecimiento 2N7002 da lo siguiente. Corriente de encendido 500 miliamperios con un voltaje con puerta fuente de 10 y un voltaje con puerta fuente umbral de 1 voltio. Determine la corriente de drenaje cuando el voltaje con puerta fuente es 5 voltios. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Un MOSFET, tenga en cuenta, es un MOSFET de enriquecimiento. Entonces para estos MOSFET, la corriente de drenaje es igual, ya vimos, a K que multiplica a voltaje con puerta fuente menos voltaje umbral BTR y esto al cuadrado. Bueno, pongámosle al cuadrado de esta manera, elevado al cuadrado.
Entonces de aquí podemos hacer lo siguiente, despejamos el K. Acá mismo pongámosle. Entonces de esa formulita vamos a despejar el valor de K. Entonces esto nos va a quedar. La corriente ID dice que vale 500 miliamperios. 500 miliamperios. Sobre, estoy despejando voltaje con puerta fuente. Los 500 miliamperios se da cuando el voltaje con puerta fuente vale 10. Entonces, aquí vamos a poner 10 menos el voltaje umbral. En este caso vale 1. Cerramos esto, elevamos al cuadrado y tendríamos el valor de K. Bueno, 500 para 81. ¿Cuánto nos da eso, señor? Byron Aski. Sale 0,00617. Es decir, 6,17 miliamperios, ¿no? Miliamperios sobre voltios al cuadrado. Sobre voltios al cuadrado. Ya, esa sería la constante K. Ahora tenemos que utilizar ese K para el cálculo de la corriente con el VGS que se está pidiendo. Entonces, esto va a ser igual a 6.17. Bueno, ya sabemos que estos son miliamperios sobre voltio al cuadrado. Esto va a estar multiplicando al voltaje con puerta fuente que se pide, que es de 5, menos el voltaje umbral, que vale 1. Esto de aquí tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Y en cuánto va esto, señor Farinango William? Ya, Inge, da 90. Dame un ratito, por favor. Sale 0.098. Entonces serían 98 miliamperios, ¿no? Sí, 98 miliamperios. Entonces, fíjense ustedes que no hay mayor dificultad en este tipo de aplicaciones. Podemos calcular rápidamente la corriente que se nos está pidiendo. Veamos otro ejemplo. Para cierto MOSFET de agotamiento o depleción, I de SS es 10 miliamperios y el voltaje de apagado es menos 8 voltios. Se pregunta, ¿es de canal N o de canal P? Literal B, calcule la corriente de drenaje con VGS igual a menos 3 voltios y repetir lo mismo para VGS igual a más 3 voltios. Entonces, cuando hablamos de MOSFET de agotamiento, traiga a su mente la imagen de la curva característica del JFET, la curva que relaciona corriente de drenaje con voltaje con puerta fuente. Entonces, eso le hace rapidito. Recuerde que para el JFET, canal N, teníamos una característica de esta forma. Aquí aparecía el IDSS y aquí el voltaje de apagado, ¿sí? Eso para el canal N. Para el canal P cambia simplemente los cuadrantes, ¿no es cierto? Entonces, en el canal P tenemos en cambio algo así.
Entonces, con eso usted ya se ubica para saber qué tipo de elemento se trata. Como en este caso, el voltaje con puerta fuente de apagado es menos 8 voltios, quiere decir que la curva que le caracteriza es esta de aquí. Y esto corresponde a un canal N, ¿sí? Entonces, la primera respuesta sería un MOSFET de agotamiento canal N. La segunda parte, calcule la corriente de drenaje con VGS igual a menos 3 voltios. Entonces, para hacer ese cálculo, recuerde que al igual que en el caso del JFET, la ecuación que sirve para sacar la corriente es exactamente la misma. Entonces, podemos escribir que la corriente de drenaje es igual a I de SS de SS que multiplica a 1 menos, pongámosle aquí, 1 menos VGS sobre VP el voltaje de apagado. Esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, es la ecuación que hemos estado utilizando para el JFET. Aquí para el MOSFET de agotamiento es la misma ecuación. En este caso, la corriente de saturación es de 10 miliamperios. Esto tendrá que multiplicar a 1 menos el voltaje con puerta fuente que queremos utilizar es menos 3. Hay que poner con los signos correspondientes en cada caso. El voltaje de apagado es menos 8. Bueno, y esta partecita de aquí va elevado al cuadrado, ¿no? Ese paréntesis. Ahí estamos. Entonces, el resultado de esta operación nos va a decir el señor Vaca Ronald. ¿Cuánto sale esto? Sale 3.9 miliamperios. Gracias. 3,9 miliamperios. Y para la última parte, se pide calcular la corriente con voltaje con puerta fuente igual a más 3 voltios. Entonces, simplemente repetimos esta operación, pero aquí, en vez de menos, ponemos 3 voltios positivo. Entonces, eso nos da ¿cuánto, señor Esteban Vinuesa? A ver, ya le digo, un momentito. Sale 9,61 miliamperios. 9,61. Ajá. A ver. No, perdón. Metí mal el De llegada le digo que está mal. Le digo que está mal porque 8,11. si estamos con voltaje con puerta fuente positivo, igual le digo que está mal. Y verá, una cosa que por eso le decía, usted puede hacer el cálculo este momento y poner ese resultado en el examen o en la prueba y se fue. Pero no puede perder puntos por cosas como esta. Si usted ya sabe que estamos trabajando con JFET, con MOSFET, perdón, MOSFET de empobrecimiento, canal N, por eso le había dibujado aquí. Estas curvitas le sirven justamente para eso, le ayudan a evitar errores. Entonces, ¿qué tiene que fijarse?
Aquí está el BP. Esto vale menos 8. Aquí está la IDSS. ¿Cuánto vale? 10 miliamperios. Si usted hizo el primer cálculo con menos 3 voltios, estaba por aquí. Entonces, evidentemente, la corriente tiene que ser menor a la IDSS. Pero si en este segundo caso se le está pidiendo que calcule la corriente con un voltaje positivo, ese voltaje positivo le ubica por acá, en el lado derecho, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con la corriente? La corriente tiene que ser mayor a los 10 miliamperios que tenía por aquí. Entonces, utilicen las curvas con ese propósito de ver si lo que está haciendo es lógico. Entonces, ¿cuánto da eso? Ahí daría entonces 18,91. Eso sí puede ser. Gracias. Eso sí. Entonces, 18,91 miliamperios. ¿Sí? Entonces, por favor, usted se da cuenta que en estos ejercicios no hay muchas cosas que hacer. Son cálculos matemáticos nada más y directos. No está bien que por hacer una cosa errada en la parte operativa, usted sacrifique puntos. Entonces, vaya llevando las curvitas en la mente para que analice si es que lo que hace está bien o no. Bien, veamos otro ejemplo. En este caso se pide calcular la polarización del siguiente circuito. Es decir, aquí debemos encontrar la corriente de drenaje y el voltaje de drenaje fuente de polarización. Entonces, en el gráfico, usted ya sabe que se trata de un MOSFET de enriquecimiento canal en donde la corriente está pasando de drenaje a fuente. Sabe también que lo primero que puede hacer para sacar la corriente de drenaje es encontrar el voltaje con puerta fuente de polarización. Entonces, ese voltaje fuente es igual a voltaje de compuerta menos el voltaje. Por lo tanto, aquí el voltaje de compuerta sería de sacar divisor directamente de la corriente que pasa por R1, también pasa por R2. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a quedar, pongámosle un cociente. Tendríamos la fuente de polarización que sería VDD dividido para R1 más R2. Y esto de aquí debo multiplicar por cuánto, señor Tayupanta Kevin. Estoy encontrando el voltaje de compuerta. Por R1. 0 le va a poner. Entonces, cuando les digo que en el curso de electrónica, los conceptos de los dispositivos electrónicos sí, pero tienen malas notas, normalmente se trata porque hay fallas en la parte de electricidad. Es el ejemplo que acabamos de ver con el compañero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy sacando hasta aquí? Al dividir VDD para R1 más R2, lo que estoy sacando es esta corriente de aquí. Esa corriente es la que estoy sacando. Lo que me interesa es el voltaje en este punto medio. Entonces aquí hay una caída de voltaje que en esta resistencia se produce más y menos. Y aquí otra caída de voltaje, ¿cierto? Evidentemente, para sacar el voltaje en la compuerta, tengo que multiplicar por R2, pues, ¿no es cierto? Entonces, no se jalen en estas cosas. Entonces, esto es por R2.
Entonces, de esa manera tengo el voltaje de compuerta. Y a esto hay que restar el voltaje en fuente. Como vemos, la fuente está conectada directamente a tierra, entonces tenemos 0 voltios allí. Ya está el voltaje compuerta fuente. En este caso no hay valores específicos de la fuente ni de las resistencias, quedaría explicado de manera literal nada más. Luego de esto, el voltaje de drenaje fuente va a ser igual al voltaje de la batería, el VDD, menos la caída de tensión en la resistencia de drenaje, que sería ID multiplicado por R de drenaje. Para esto necesitamos entonces conocer la corriente de drenaje. En ese caso, la corriente de drenaje calculamos la corriente de drenaje, señor Lomas Diego. La corriente de drenaje. Sí. Acuérdese que tenemos formulitas para calcular las corrientes de drenaje. ¿Qué fórmula utilizaría usted aquí? Mejor se fue el señor Lomas. Veamos el señor Cacuango Jesús. ¿Qué formulita utilizaría para sacar la corriente de drenaje? Tenemos dos. Una sería corriente IDSS, que multiplicaría 1 menos voltaje compuerta fuente sobre voltaje de apagado todo al cuadrado. 0 le va a poner. No. Otro. La constante. A ver, usted está adivinando, ¿no es cierto? Y ese problema también se da en los exámenes. No saben qué fórmula aplicar. Para saber qué fórmula usted tiene que fijarse en este símbolo. Este simbolito le dice que es un MOSFET de enriquecimiento, canal N. Entonces tiene que ir al resumen y buscar para MOSFET de enriquecimiento cuál es la fórmula de corriente. A ver, señor Jonathan Arias. ¿Dónde está el señor Arias? Entonces le vamos a poner otra falta más, señor Arias. Señorita Cualchi. Lady. A ver, señorita Cualchi, ¿qué fórmula aplicaría usted? No sé, estoy perdida. A ver, si está señorita Cualchi. Sí, que sí me escucha. Sí, la escucho. Cuénteme. ¿Qué formulita aplicaría usted? Y de corriente de drenaje es igual acá por voltaje compuerta fuente menos voltaje TR al cuadrado. ¿Me está preguntando o está aseverando? Preguntándome. A ver si está correcto. Correcto, señorita.
Ya ve que no es difícil. Gracias. Ya, esa es la fórmula que tienen que aplicar. Entonces, obviamente, usted tiene que estar pilas. El símbolo en el circuito le sirve para algo. En este caso es básico. Si usted aplica la fórmula que me dijo el compañero, yo directamente, sin contemplaciones, le clavo un 0 ahí. Y bien clavado. Porque no tiene idea, ¿no es cierto? Por eso es que tienen que estar pilas en clase para ver qué es lo que está pasando. Entonces, esa sería la fórmula con que sacaría la corriente. Esta corriente reemplazaría aquí, en esta ecuacióncita, y ya tendría el voltaje de drenaje fuente. Bueno. ¿Qué pasa en este otro caso? A ver, ¿quién me puede decir cómo sacaría el voltaje con puerta fuente? ¿Y cómo sacaría la corriente de drenaje? Inge, tal vez el voltaje con puerta fuente haciéndole una madre del VDD ¿Cómo quedaría esa malla? sería el VDD más la corriente de drenaje por RD. Más Es la decir, usted corriente. está sumando esas cadenas de voltaje a la fuente. He hecho masa, mi estimado. A ver, veamos qué pasa aquí. Desde la fuente de polarización baja una corriente hasta este punto, hasta allí. ¿Cuántos caminos tiene para circular esa corriente, señor López Víctor? A partir de ese nodo, ¿cuántos caminos hay? Dos. 0 le voy a poner. Un solo camino hacia acá abajo. ¿Por qué razón? Porque por la compuerta ni entra ni sale corriente. Acuérdese siempre de eso. Por aquí, imposible que venga corriente. Aquí hay una capa de óxido. Entonces, la corriente que bajaba por la resistencia de drenaje se va directamente de drenaje a fuente y a tierra, ¿sí? Cerrando el circuito así. Entonces, en este ejercicio, básicamente, vamos a tener que el voltaje con puerta fuente va a ser igual al voltaje de drenaje a fuente. Aquí está el punto. A ver. El punto de la compuerta, que sería el voltaje de compuerta. Como por esta resistencia de G no hay corriente, este punto en rojo de aquí va a ser el mismo de acá. En consecuencia, el voltaje de drenaje fuente va a ser igual al voltaje compuerta fuente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que habría que especificar acá. ¿Qué fórmula utiliza? La misma que dijo la compañera. K por VGS menos voltaje umbral al cuadrado. ¿Cuánto vale en esa fórmula el voltaje con puerta fuente? Va a ser igual al voltaje drenaje fuente. Y luego el voltaje de drenaje sería VDD menos ID por RD. Entonces, de esa forma se resolvería este caso. Aunque ustedes no lo crean, después de haberles explicado esto, les aseguro que al menos uno o dos de ustedes en el examen o en la prueba me van a hacer esto. Me van a poner aquí una corriente que viene por acá, van a poner una corriente que baja por aquí y van a poner una corriente que viene por acá. Y me van a decir que el voltaje de compuerta es igual al voltaje de drenaje menos RG por esta corriente de compuerta. Al primero que me esté haciendo eso le voy a poner 0.
Porque ya le digo, esta corriente no existe, por aquí no fluye corriente. ¿Entendido? Bien. Inge, una Veamos, pregunta. dígame. ¿Por qué le puso la resistencia de puerta? La RG, Esta ¿para qué se resistencia de pone? compuerta. Sí. Bien. Esta resistencia de compuerta prácticamente allí no está haciendo absolutamente nada. Le daría lo mismo tener un cortocircuito directo entre drenaje y compuerta. El efecto sería exactamente el mismo. Esta resistencia de compuerta está allí, le justifican muchos autores, es simplemente para garantizar que la corriente a través de la compuerta sea efectivamente cero. En muchos casos, cuando se analiza más minuciosamente estos circuitos, esta corriente de compuerta puede estar en el orden de los picoamperios, por ejemplo, para fines prácticos de cero. Entonces, en este caso se ha puesto este eje simplemente para ver si los conceptos están claros, ¿sí? En este caso, hay una polarización de compuerta directamente desde el voltaje de drenaje. Es decir, aquí se está utilizando un sistema de polarización de compuerta fuente a través de la señal del drenaje. Eso es todo. La RG, si usted quiere, está ahí nada más para como un distractor, si es que este fuera un examen, para ver si sus conceptos están claros simplemente. Bien, veamos el siguiente problema. Determine voltaje con puerta fuente y voltaje de drenaje fuente para el circuito E-MOSFET de la figura. MOSFET de enriquecimiento. No se olvide, lo primero que tiene que hacer con los MOSFET es observar el símbolo. Una vez que usted observa el símbolo, ya sabe, porque en la prueba no le voy a poner, este es un MOSFET de enriquecimiento y tampoco le voy a poner, este es un MOSFET de empobrecimiento. Simplemente le mando el circuito así como está viendo y usted tendrá que resolver. Entonces, el símbolo este le dice que es un MOSFET de enriquecimiento. Considere que este MOSFET tiene valores de corriente de encendido 200 miliamperios con VGS igual a 4 voltios y voltaje con puerta fuente umbral de 2 voltios. Ahora, ¿por qué le dice corriente mínimo de encendido? Porque cuando usted aplica, por ejemplo aquí, voltaje con puerta fuente de 4 voltios, la corriente que puede circular ese momento, según el fabricante, presenta 3 valores. Un valor mínimo, un valor típico y un valor máximo. Entonces, en este caso se está haciendo referencia al valor mínimo de encendido. Es decir, usted aplica un voltaje con puerta fuente de 4, con un voltaje de batería en VDD, a lo mejor de 24 voltios. Se encontró que el MOSFET se puso a conducir con una corriente de 200 miliamperios. Si usted coge otro MOSFET del mismo tipo, a lo mejor la corriente bajo la misma polarización con puerta fuente, la corriente que circula no va a ser 200, a lo mejor será 400 miliamperios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el fabricante le da así estos valores de corriente de encendido. Un mínimo, un típico y un máximo. Entonces, aquí vamos a trabajar con el dato de corriente de encendido mínimo, ¿sí? Bien, entonces, para este problemita, ya sabemos del proceso. Primera parte, encontrar el voltaje de compuerta. Luego, a partir de eso, encontrar el voltaje con puerta fuente. Como la fuente está conectada a tierra, el voltaje con puerta fuente va a ser igual al voltaje de compuerta. Luego, como usted necesita aplicar la formulita que ya sabe, ahí hay un valor de K. Ese valor de K usted le saca con estos datos de aquí, ¿sí? Y finalmente encontraría
el valor del voltaje drenaje fuente. Bien, entonces, el primero que termina este problema, le anotamos actuación en clase para el segundo bimestre. Inge, disculpe, el voltaje de la fuente dijo que vale 0, ¿verdad? Aquí está. Usted está viendo aquí, en el símbolo. ¿A dónde está conectada la fuente? A tierra. Entonces el voltaje de fuente es 0 voltios. No hay nada que hacer allí. Inge, Sí, dígame. el voltaje con puerta, el voltaje, a ver, voltaje, sí, con puerta fuente es 13 voltios. Y Ya. el voltaje en drenaje fuente, 20 voltios. Ah, no, 200. Nada que ver, mi estimado. 200. Revise. Menos 200 por 10 al menos 3 por extensión 200. Ah, no, menos 16, dije el voltaje drenaje fuente. Está jalado. En este MOSFET de enriquecimiento Yo ya lo canal tengo, Inge. N, Yo el ya le voltaje tengo. de drenaje fuente tiene que ser positivo. A ver, el siguiente. Ah, entonces tengo el voltaje con puerta fuente de 3,3 y el voltaje de drenaje fuente me salió negativo. De menos 0,78. De 0,769. 0 le voy a poner. Aquí la corriente está bajando, ¿no es cierto? Del mayor potencial hasta tierra, así está bajando la corriente. Por lo tanto, la caída de voltaje de drenaje a fuente va a ser así, más menos. El voltaje de drenaje tiene que ser más grande que el voltaje de fuente. Yo, Inge. A ver, ¿alguien que tenga alguna otra respuesta? Yo, Inge. 11:23, Inge. A ver, ¿cómo se llama? Cristian Ceballos. Señor Ceballos Cristian, le anotamos para el segundo bimestre. Entonces, por favor, estos problemas, como le repito, no son complicados. Usted tiene que simplemente hacer las cosas. ¿Sí? El voltaje con puerta fuente es igual a voltaje de compuerta menos el voltaje de fuente. En este caso, viendo del circuito en el gráfico, la fuente está conectada directamente a tierra. Consecuencia, voltaje de fuente es
0 voltios. Entonces aquí ponemos 24 voltios dividido para 100K sumado con 15K. Y esto le multiplicamos por la resistencia que aparece en la parte de abajo, que sería E2 por 15K. Entonces, esto es igual a 3.13 voltios, como dijo el compañero. Ya está la primera parte, ya tengo el VGS. Ahora, para sacar la corriente con la formulita que ya saben, espero que ya sepan exactamente, tenemos que aplicar aquí el valor de K. Pero para el valor de K hay los datos, ¿no es cierto? Entonces, este valor de K va a ser igual a la corriente que nos da el dato. Dice corriente de encendido, la corriente que circula es de 200 miliamperios sobre VGS menos voltaje umbral. ¿Cuánto es este voltaje con puerta fuente? Para que circulen los 200 miliamperios, el voltaje con puerta fuente es 4 voltios. Entonces ponemos 4 voltios menos el voltaje umbral. El voltaje umbral dice que es 2 voltios. Y esto tenemos que elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de aquí sacamos el valor de K. Quedaría 2, 4, 25, 50 miliamperios sobre voltio al cuadrado, ¿no? 50 miliamperios sobre voltios al cuadrado. Ya tenemos el valor de K. Ahora sacamos la corriente. La corriente de drenaje. Esta corriente de drenaje va a ser igual a K, que sería en este caso 50 miliamperios sobre voltios al cuadrado. Miliamperios. Miliamperios. Sobre voltio al cuadrado, todo esto estaría multiplicando a el voltaje con puerta fuente, que es 3.13, menos el voltaje umbral, que sería 2 voltios, y esto elevado al cuadrado. Entonces, de aquí sacamos un resultado. A ver, esto es 1.13 por 1.13 por 50. 63.8. 8 miliamperios. Corriente de drenaje, entonces, finalmente, de aquí sacamos el voltaje de drenaje fuente. Sería igual al voltaje de la batería, VDD, menos la corriente de drenaje, multiplicado por RD. Entonces, esto es 24 voltios menos 63.8. Son miliamperios. Y esto multiplicado por 0,2K. Eso les da el 11.2 voltios que dice el compañero. ¿Sí ven? Entonces aquí no hay dónde perderse realmente. En este tipo de ejercicios, como les repito una vez más, normalmente fallan porque aplican la fórmula que es para el MOSFET de agotamiento.
o porque hacen el cálculo matemático y sin ponerse a pensar si ingresaron bien los datos, copian lo que devuelve la computadora o la calculadora directamente al papel y se van de largo. Tiene que razonar si el resultado que está sacando es o no correcto, ¿sí? Entonces, tenga en cuenta esos detalles. Bueno, antes de pasar de este problema, ¿hay alguna pregunta? Siguiente ejercicio. Determine el voltaje de drenaje a fuente en el circuito siguiente. La hoja de datos del MOSFET da un voltaje con puerta fuente de apagado de menos 8 voltios e IDSS 12 miliamperios. Bien, entonces el primero que termine calculando el voltaje de drenaje fuente me avisa. Inge, Sí, dígame. a ver, para el voltaje con puerta fuente, eh, puerta fuente, serían mismos los 18 voltios. ¿Por qué, mi estimado? ¿Por qué 18? Porque está conectada a tierra y el voltaje no sería 18.
Inge, Dígame. sale 1056. A ver, ¿cómo se llama usted? Cristian Ceballos. Señor Ceballos Cristian. Correcto, señor Ceballos Cristian. Entonces, otra vez, los errores que se presentan en la resolución de estos problemas vienen básicamente de dos fuentes principales. La primera es que confunda las fórmulas que utiliza y la otra es que no tenga conocimientos de electricidad básicos, ¿no es cierto? No hay más. Entonces, lo primero, con este símbolo, ¿con qué tipo de MOSFET estamos trabajando, señor Villavicencio Kevin? ¿Podría repetirme? A ver, no le escucho, señor Villavicencio. ¿Aló? Sí, sí, ahí le escucho. Dígame, ¿qué tipo de MOSFET es? Enriquecimiento. Jesucito. Señor Tigrero Leonardo, ¿qué tipo de MOSFET es? Un canal N. Es un canal N. Ya, de acuerdo que es un canal N. ¿Qué tipo de MOSFET? Un enriquecimiento, pues, profe. Enriquecimiento. 0 les voy a poner a los dos. Señor Pillajo Luis, ¿qué opina usted? Es un canal N de empobrecimiento, Inge. De empobrecimiento. Pues. Oigan, ¿no se ve la diferencia? ¿Está muy chiquita la imagen o qué? Véale el símbolo. Tiene dos líneas continuas aquí, ¿no es cierto? ¿Y el otro cómo tenía? Aquí está, vea. Línea entrecortada. Eso le da la diferencia. Línea entrecortada, enriquecimiento. No tiene el canal físicamente formado. El de acá es línea continua, empobrecimiento. ¿Sí? Entonces, si fallan en estas cosas, ahí sí en el examen no se quejen del 0 que les voy a poner. No pueden fallar en eso. Bien, entonces, ahora sí, como ya sabemos que ha sido un MOSFET de empobrecimiento, para sacar la corriente, ¿cómo la saca, señor? Señor. Señor Vinuesa Esteban, ¿qué fórmula aplica? ¿Está el señor Vinuesa? Sí, Inge, pero le estaba revisando y según yo iba a usar la de ID igual a IDSS por 1 menos BGS sobre BTR, todo eso al cuadrado. Ah, correcto. Correcto. Acuérdese usted que cuando se trata de un MOSFET de agotamiento, es igualito que en el JF de la fórmula. Es la misma fórmula. Entonces tiene que aplicar esa fórmula simplemente. Ahora, si es que usted ya relaciona que es un MOSFET de agotamiento y para este MOSFET de agotamiento tiene en definitivamente el mismo comportamiento que el JFET, simplemente haga esto y váyase pasando del eje vertical. Esa es la diferencia entre el JFET y el MOSFET de agotamiento. Ahora,
Como aquí la compuerta tiene un voltaje, ¿qué voltaje tiene la compuerta, señor Puzda Walter? ¿Qué voltaje hay en la compuerta? ¿No está el señor Puzda? Sí, es -8. ¿Por qué -8? ¿Usted ve alguna batería negativa ahí en alguna parte? No. ¿Y entonces de dónde saca ese -8? Vea? No, me confundí con el VGS. Bueno, dígame entonces cuál es el voltaje de compuerta. Debería ser 0. Es 0. Es 0. No se olvide, en todos estos dispositivos, otra vez, por aquí, que es el terminal de compuerta, no hay flujo de corriente, no hay corriente, ni entrando ni saliendo, una vez más. Entonces, si no hay corriente bajando por la resistencia de 10 megas y tampoco subiendo, en este elemento no hay caída de voltaje. Eso significa que el potencial que tengo abajo, 0 voltios, también tengo arriba. Entonces, en compuerta tenemos 0 voltios. Por lo tanto, si en la compuerta hay 0 voltios, y este terminal de acá, que es la fuente, también está conectado a tierra, el voltaje compuerta fuente vale 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, como el voltaje compuerta fuente vale 0, vengo a la curvita de aquí. Para voltaje compuerta fuente 0, la corriente que va a estar pasando es la IDSS, ¿cierto? Entonces es igualito que el JF hasta esa parte. Entonces aquí circula una corriente que es la IDSS, que en este ejemplo vale 12 miliamperios. Entonces ya está. El voltaje de drenaje fuente es igual al voltaje de la batería, que vale 18 voltios, menos la corriente que está bajando, 12 miliamperios, multiplicado por la resistencia de drenaje, 0.62K. Y se acabó el problema. Esto es lo que nos dijo el compañero, 10.50 y algo de voltios, 58 creo que me dijo, 58 voltios. Acabado el problema, vea. Ejercicio de examen. ¿Qué dificultad hay aquí? La principal dificultad es que usted no entiende que esa corriente allí vale 0. ¿Qué otro error saben cometer? Ya les voy a poner. El siguiente error también cometen. A ver. El siguiente error también saben cometer y les voy a poner a propósito. Porque al que cometa este mismo error en el examen o en la prueba, le voy a poner ya no 0, le voy a poner una nota negativa. Porque ya le voy a explicar qué es lo que no tiene que hacer. ¿Qué pasa si es que en el examen usted tiene algo como esto? Y en esta parte de aquí, en vez de estar a 0 voltios, tiene un menos 3 voltios, por ejemplo. Digamos que tiene así su circuito. ¿Cuánto vale el voltaje con puerta fuente? 0. No, 0 menos. también. 0, así es. Lo que saben hacer en los exámenes es esto. Dicen, voltaje con puerta fuente es igual a voltaje de compuerta menos voltaje de fuente. Hasta allí, perfecto. Todo bien.
Y al momento que hacen el cálculo, no razonan como deberían. Y dicen, voltaje de compuerta, como en clase vimos un ejercicio igualito a este. Y nos dijeron, el profesor nos dijo, que no hay corriente bajando ni subiendo por la compuerta. Entonces el voltaje en ese ejercicio estaba cero. Entonces aquí también le voy a poner cero. Y escriben cero. Menos el voltaje de fuente. Y ahí sí dicen, voltaje en la fuente ha sido menos 3. Y en consecuencia esto le da 3 voltios. Les dicen, estamos trabajando con voltaje con puerta fuente de 3 positivo. El problema es aquí. Que la compuerta en este ejercicio ya no estaba a 0 voltios. En este ejercicio el voltaje de compuerta es igualito al voltaje abajo de esa resistencia, es decir, ahí tengo menos 3 también. Menos 3 menos menos 3, voltaje con puerta fuente, 0. Sin embargo, yo sé que 1, 2 o 3 de ustedes van a hacer esto de aquí. Van a hacer, créanme, le doy firmado que van a ir a hacer esto. Porque no se fijan bien la parte de circuitos eléctricos. Si aquí tiene menos 3 y no hay corriente en 10 megas, la parte de arriba de esa resistencia también está a menos 3. Eso es todo. Entonces ya saben, les explico. Al primero que me esté haciendo esto de aquí, no le voy a poner 0. Le voy a poner menos 3 puntos. Porque ya le explico lo que no tiene que hacer. ¿Alguna pregunta? Entonces, este ejercicio se les tomó hace un tiempo atrás en un examen supletorio, me acuerdo. Y vea, ¿qué tenía que hacer? Esto hasta mentalmente podía haber calculado el voltaje de drenaje fuente. Y sin embargo, la mayoría no pudo hacer este problema. ¿Por qué? Porque eléctricamente tienen muchas limitaciones. No saben analizar circuitos eléctricos. Entonces esperemos que esta vez no ocurra eso. Si es que ocurre, ya sabe. No le voy a poner nota negativa. No le voy a poner 0. Nota negativa le voy a poner. Ya le estoy avisando, le estoy diciendo en dónde cometen errores. Bien, siguiente ejercicio. Calcular el voltaje con puerta fuente y el voltaje de drenaje fuente. Entonces, este es un MOSFET de enriquecimiento, canal N. Los datos del MOSFET nos dicen, según los manuales, que la corriente de encendido es de 3 miliamperios con el voltaje con puerta fuente de 4 voltios. Tiene además un voltaje umbral de 2 voltios de este dispositivo. Con esta información ya sabemos para qué me sirve. Hay que sacar el valor de K. Y luego con la formulita corriente de drenaje es igual a K por VGS menos VTR al cuadrado, encontrar la corriente de drenaje. Y finalmente el voltaje drenaje fuente. Entonces esto ya es más mecánico. El primero que me resuelva también le anotamos para el segundo bimestre. ¿Cuánto sale la respuesta de este problema? Inge, Sí, dígame. el voltaje con puerta fuente sale 3.19 digo 3.19 y Ya. voltios. Y la corriente y el voltaje, el drenaje fuente sale menos 0,6. Ok,
Yo le tengo. El voltaje de drenaje fuente sale 8,94. 8,94 y el voltaje con puerta fuente. El voltaje con puerta fuente 319. Ya, a ver su nombre. Quinchihuango. Bien, le registramos por aquí, señor Quinchihuango. Entonces, si usted está sacando aquí un voltaje fuente, un voltaje drenaje fuente negativo, tenga cuidado, porque en la mayoría de aplicaciones le tiene que salir aquí un voltaje drenaje fuente positivo, ¿sí? La corriente baja, el drenaje tiene que estar a mayor potencial, obviamente, que el terminal de fuente. Aquí ya no hay eso que vimos con el transistor bipolar. En un transistor bipolar NPN, si el voltaje colector emisor le salía negativo, implicaba que estaba saturado ese transistor. Y en la relación de corriente de colectores beta veces corriente de base ya no funcionaba. Pero en estos circuitos ya no hay el beta, ya no hay corriente de colector. Entonces, dependiendo del tipo de elemento, el voltaje de drenaje fuente tiene que ser tal como debe. En este caso, la corriente baja, el voltaje de drenaje fuente tiene que salir positivo, ¿sí? Entonces, en este problema, lo primero, ya saben, calcular el valor de K. Con el valor de K y utilizando el voltaje con puerta fuente, que va a ser igual al voltaje de compuerta en definitiva, porque la fuente está a 0, usted ya tiene lo necesario para aplicar la formulita que LID es igual a K por BGS menos BTR al cuadrado. Y con esa corriente sacaría el voltaje de drenaje, 10 voltios menos ID por un K. Como la fuente está a 0, el voltaje de drenaje fuente va a ser igual al voltaje de drenaje. Bien, entonces, por si acaso alguien sacó un valor distinto al que dice el compañero voltaje de drenaje fuente de 8,94. Yo saqué de 9,10. ¿Cuánto? 9,10. Bueno, es por los decimales, creo, ¿no? En todo caso, está por ahí la respuesta. Bien, veamos otro problema. Bueno, este de aquí es prácticamente repetido lo mismo de acá, ¿no? Veamos el siguiente problemita. Determine si el MOSFET está encendido o apagado. Entonces vamos a poner aquí un circuito rapidito. Le ponemos un par de resistencias. De esta manera, de aquí venimos hasta el terminal de compuerta. Ponemos en el drenaje una resistencia. Y por acá una fuente de polarización. Ya, entonces los valores son los siguientes. Aquí pongamos una fuente
de más 5 voltios. Aquí en vez de tierra pongamos una fuente de menos 5 voltios. Acá una resistencia de 4,7 megas. Y aquí una de 10 megas. Esta de acá de 10K. Y el dato adicional del problema es que el voltaje con puerta fuente umbral es igual a más 5 voltios. Entonces, ese va a ser el problema que van a hacer en la casa, ¿no? Con estos datos determine usted si el MOSFET está conduciendo o está apagado, ¿sí? Entonces, por favor, copien ese ejercicio y lo resuelven en la casa. No es deber, simplemente lo resuelven. Bien, entonces, como ya nos cogió la hora de salida, si es que tienen alguna pregunta, caso contrario, terminaría la sesión en este momento.